Me senté en la mecedora de la sala, recorriendo con los dedos la ranura poco profunda del reposabrazos una y otra vez. George la había tallado con una navaja durante nuestro primer año en esta casa. Dijo que era para que pudiera esperarlo allí mismo, igual que esperábamos la primera rosa que floreciera cada primavera. Las rosas de afuera estaban ya en plena floración, meciéndose suavemente con la brisa. Las planté yo mismo, la primera que George y yo plantamos juntos. La vieja casa estaba inquietantemente silenciosa, tan silenciosa que hasta el tic-tac del reloj me recordaba, ahora solo estoy yo. He perdido la cuenta de las veces que he cerrado los ojos en esta silla, solo para abrirlos y no encontrarme con nadie llamándome a cenar. Sin Miles bajando corriendo las escaleras, rogándome que le contara una historia más como antes. George se fue hace 3 años. Fue tan repentino. Y Miles, hace años que no vuelve a casa. Hace 3 meses, les envié galletas navideñas a él y a Max. Las envolví en capas y capas de papel de aluminio. ¿Y qué salió de ahí? Ni siquiera una tarjeta. Si no fuera por ese correo electrónico que me envió hace unos días, habría pensado que me había borrado por completo. Mamá, la cosa está un poco complicada ahora mismo. A Mary la reasignaron en el trabajo y mi proyecto terminó, así que estoy esperando algo nuevo. Max necesita que lo llevemos y estamos lidiando con muchas cosas. Si te apetece un cambio de aires, quizá podrías venir a pasar un rato con nosotros y ayudarnos mutuamente. Lo leí una y otra vez, sin saber si siquiera contaba como una invitación. Pero por muy bien redactado que sonara, mi corazón se aceleró. Por un instante, vi una brizna de esperanza. Tal vez esta era una oportunidad, una puerta entreabierta, para volver a su vida. Tomé una decisión ese mismo día. 3 días después, llamé a un agente inmobiliario. Las casas no se venden bien en la ciudad ahora mismo, dijo la joven sentada en mi cocina hojeando papeles. ¿Segura que quieres dejar ir esta? Tu marido te la dejó, ¿no quieres quedártela? Estuvimos casados durante 40 años, dije. Sí, se fue de casa. Pero ya no está. Y me dejó atrás. Ahora, quiero estar cerca de los que aún viven. Revisé mis cuentas bancarias. Entre lo que tenía y la venta, tendría $500,000, más que suficiente para vivir cómodamente durante mucho tiempo. Pero no iba a ver a Miles porque necesitaba el dinero. Simplemente no quería seguir sentado en esa silla solo, viendo las rosas florecer, marchitarse y volver a florecer. Al empacar, corté la rosa más brillante del arbusto. Envolví el tallo en una toalla de papel húmeda y la guardé con cuidado en mi bolso. A George le encantaba esa, crecía junto a la ventana de la cocina y siempre florecía primero. «Vienes conmigo», susurré. Esa mañana, me paré en el porche y miré la casa vacía, como si estuviera viendo una versión de mí misma de otra vida. No, lloré. Simplemente cerré la puerta con cuidado, quizá por última vez. La luz del sol fuera del aeropuerto era fría, como metal pulido. El aire era seco, y la ciudad tenía ese inconfundible aroma desconocido, uno que nunca pude describir con exactitud, pero que siempre reconocí. Miles no vino a recogerme. Me había enviado un mensaje, había surgido una videollamada de última hora. Me dijo que tomara un taxi y entrara. Había un teclado en la puerta principal. Sentada en el asiento trasero del taxi, veía cómo las carreteras se deslizaban, centímetro a centímetro. Me sentí como el día que lo subí al autobús a la universidad, viendo por la ventana cómo el mundo seguía adelante sin mí. Fue una de las decisiones más importantes de mi vida. Pero hacía mucho que no me abrazaba como antes, fuerte y sin vacilar, como si nunca quisiera soltarme. El conductor me ayudó a subir la maleta por las escaleras. Toqué el timbre. Unos minutos después, Mary abrió. Su sonrisa era perfectamente educada. Hola, Adela. ¿Te fue bien en el viaje? Pasa. Max todavía está terminando su clase en línea. Vendrá a saludarte en un rato. Asentí. Se veía más delgada que en la última foto que vi, vestía un traje a medida, sin ningún pelo fuera de lugar. Antes de que pudiera agradecerle, ya se había dado la vuelta y se había marchado.
La casa que alquilaron no era pequeña, pero la sala estaba desordenada. Los juguetes de Max estaban desperdigados junto al sofá, y los platos del desayuno aún estaban en la mesa del comedor. El aire olía ligeramente a queso rancio y champú para bebés. «Tu habitación está por aquí», dijo Mary, señalando una puerta que daba a la planta baja. «Hemos vaciado un poco el trastero del sótano. Puede que tengas que arreglártelas unos días. No es mucho». Seguí su gesto. Una escalera empinada conducía a un espacio semisubterráneo, tenuemente iluminado. No pedí mucho. Solo sonreí levemente. Mientras haya una cama, estaré bien. El sótano, bueno, si tenía una cama. Una cama individual estrecha pegada a la pared, junto a un escritorio viejo. Las paredes estaban manchadas de humedad, y unas cuantas cajas de cartón estaban intactas en los rincones. Al sentarme, un dolor sordo me recorrió el tobillo, un viejo problema que se intensificaba cada vez que se mojaba. Abrí mi maleta y saqué con cuidado la rosa. Se había marchitado un poco, pero aún conservaba su forma. Encontré un vaso, lo llené de agua y puse la rosa en el escritorio, bajo la única ventana del sótano. «Aún así viniste conmigo», le susurré. Esa noche, Max bajó las escaleras. Llevaba una sudadera con capucha de dinosaurios de dibujos animados y se quedó en el rellano, mirándome un segundo antes de arrugar la nariz. «¿Cuándo te vas esta vez?», preguntó. Parpadeé, sorprendida, a punto de responder cuando oí la voz de Mary desde la cocina. «Max, no hablamos así». «Pero papá dijo que solo se queda un rato», murmuró. «En cuanto termine la visita, se irá a casa». Me quedé allí, al pie de las escaleras, mirando su sombra parpadear en los escalones superiores, sintiéndome como si me hubiera adentrado en la historia de otra persona, como si estuviera interpretando un papel que ya no me pertenecía. Cerré la puerta, me senté en el borde de la cama y escuché el ruido de los platos y las risas apagadas que venían del piso de arriba. Estaban cenando. Nadie me llamó. Miré el reloj que George me había dejado. Marcaba el tiempo con firmeza, igual que todos esos años. Inmutable. Pero yo sabía que algunas cosas habían cambiado. Para siempre. Me desperté temprano a la mañana siguiente, no porque hubiera dormido bien, sino porque el dolor de rodilla era insoportable. El sótano estaba frío y húmedo, y apenas había pegado ojo en toda la noche. La ropa de cama era un remiendo improvisado, una fina capa que apenas aislaba el frío que se filtraba por las esquinas de las paredes, por mucho que me acurrucara. Me senté en el borde de la cama, mirando la rosa que ya estaba casi marchita. El sótano solo tenía una ventana de media altura, e incluso esa parecía cubierta de polvo. El sol de la mañana no lograba penetrar. Extrañaba mi hogar, no la casa, sino la sensación. El olor a pan recién horneado, la luz del sol derramándose por el balcón, la cocina siempre cálida y bulliciosa. Sobre las 9, subí las escaleras, con las rodillas rígidas y crujientes como bisagras oxidadas. Mary estaba a punto de irse, vestida con tacones y un elegante traje de negocios, con una mano agarrando su café y la otra recorriendo la pantalla de su teléfono. «Buenos días, Adela», dijo sin levantar la vista, con las palabras entrecortadas. «Hay tostadas en la nevera. Max está en la sala. Voy tarde, nos vemos esta noche». Asentí, pero antes de que pudiera decir una palabra, ella ya había salido. En ese momento, me sentí como un inquilino, no como un familiar, ni como un invitado. Solo como alguien que había entrado temporalmente en la casa. Una variable. Max estaba acurrucado en el sofá jugando videojuegos, con los auriculares puestos y el mando en la mano. El volumen del televisor estaba al máximo y los personajes en pantalla se gritaban entre sí. Me acerqué con suavidad. «Max, ¿quieres leche?». Hizo una pausa y me miró de reojo. «Quiero cereales». «¿Sabes dónde están?». Dudé. «Probablemente en el armario». «Déjame mirar». Revolví la cocina, encontré el cereal y la leche, y se los llevé. No me dio las gracias. Simplemente se puso los auriculares y reanudó el juego. Me quedé allí, con la cuchara en la mano, sin saber si sentarme o volver al sótano.
Entonces, de repente, gritó: «Abuela, mi consola de juegos está rota. ¿Me puedes comprar una nueva?» «Tony la tiene en la escuela, yo también la quiero». Respondí suavemente: «Tal vez el próximo fin de semana podamos ir juntos a la tienda y echar un vistazo». Hizo un puchero. «El que me regalaste la última vez ya está viejo. Ya ni lo llevo a la escuela». «¿No dijiste que te mudaste aquí para pasar tiempo conmigo?» Asentí, pero no dije nada. Dedicar tiempo. ¿Eso significaba que debía aceptar todo lo que me pidiera? Antes de comer, me senté junto a la pequeña ventana de la cocina, mirando al vacío. Apenas había luz en el hueco de la ventana, pero apenas tenía señal. Al desbloquear el teléfono, vi un mensaje de voz de Beatrice. «Oye, hermana, debiste haber llegado ayer, ¿verdad? Pasé por el barrio de Max hoy, casi toco el timbre», dijo con una suave risa. «Pero no quería interrumpir tu reunión. Ven cuando tengas tiempo, los niños todavía tienen antojo de tu pastel de manzana». Mientras escuchaba, algo dentro de mí brotó, repentino y agudo. Quise llorar, pero el mensaje que envié fue ligero y ligero. «Pasaré cuando las cosas se tranquilicen un poco, lo prometo». En realidad lo creí entonces, que si le daba algo de tiempo, las cosas poco a poco mejorarían. Alrededor del mediodía, Miles por fin apareció. Llevaba una camiseta arrugada y parecía exhausto mientras revolvía la nevera. «¿Nadie se molestó en limpiar esto?» Me levanté rápidamente. «Puedo ir a la tienda a comprar verduras frescas. Cocinaré la cena esta noche si quieres». Me miró con expresión indescifrable. «Haremos un pedido a domicilio. Mary trabaja hasta tarde, no hay necesidad de molestarse». Por cómo lo dijo, fue como si hubiera decidido discretamente que me encargaría de las tareas de la casa. Tragué saliva con dificultad, conteniendo las palabras que me subían por la garganta. «No vine aquí a ser tu criada». A la hora del almuerzo, los tres nos sentamos a la mesa, envueltos en un silencio incómodo. Max revisaba su tableta entre bocado y bocado. Mary estaba pegada a su teléfono, respondiendo correos. Miles estaba sentado frente a mí, tamborileando con los dedos sobre un fajo de billetes. «Mamá», dijo de repente, sin levantar la vista, «la situación de la casa ha estado complicada. El alquiler, los servicios, el fondo de estudios de Max, todo es mucho ahora mismo». No hubo introducción ni contexto. Solo eso. Como si supusiera que sabía a dónde iba esto. Dejé el tenedor y lo miré. Quizás sintió la tensión, porque no dijo nada más después de eso. Apenas toqué la comida. Mi estómago rugió, pero las verduras estaban demasiado cocidas, la carne seca, todo sabía a papel. Me limpié la boca suavemente con una servilleta, me levanté y empecé a lavar los platos. Nadie me detuvo. Nadie se ofreció a ayudarme. Esa noche, de vuelta en el sótano, abrí mi teléfono y miré fotos antiguas. Una era de hace años, cuando Max era pequeño y lo llevé al parque. Estaba en lo alto de un tobogán, riendo como si el sol viviera en él. Solía suplicar dormir en mis brazos, y cada vez que lo visitaba, se subía a mi regazo y decía: «Las manos de la abuela huelen mejor». Había cambiado. Por supuesto que sí. Todos lo habían hecho. Cerré el teléfono, respiré profundamente y empujé el peso que tenía en el pecho hacia el lugar de donde venía. Durante las 2 semanas que estuve en casa de Miles, me repetía que si hacía un poco más, esperaba un poco más, al final me dejarían entrar. Fue lo mismo cuando Mary acababa de dar a luz a Max. Miles estaba abrumado, conmocionado, y apenas podía contenerse. Pero incluso entonces, en la quietud de la noche, seguía llamando y preguntando: «Mamá, ¿por qué Max no para de llorar?». Yo le explicaba cómo sostenerlo, cómo darle palmaditas suaves en la espalda. A veces no decía nada. Sabía que solo necesitaba oír una voz conocida. Entonces pensé que quizá esta vez también necesitaban tiempo para adaptarse. Intenté preparar la cena. Nada del otro mundo, pollo estofado con patatas asadas, usando una botella de aceite de oliva que traje de casa. El favorito de George. La cocina estaba abarrotada,
las especias desordenadas y desorganizadas, pero fui encontrando lo que necesitaba poco a poco, mientras convencía a Max de que terminara su tarea. A mitad de camino, gimió. Abuela, no quiero hacer esto. Es para mañana, escríbemelo. Sonreí. ¿Por qué no me dices qué quieres decir? Puedo ayudarte a redactarlo. Dejó caer el lápiz de golpe. Qué pesado. Te dije que lo escribieras, hazlo. Me quedé paralizada, sobresaltada. Antes de que pudiera decir nada, se fue furioso a su habitación y cerró la puerta de golpe. Su cuaderno estaba medio cerrado, con unas palabras garabateadas en la página, un poco desordenado, pero lo había intentado. Cuando la cena estuvo lista, Mary entró en la cocina y frunció el ceño. Adela, te agradezco que cocines, dijo con voz tranquila pero entrecortada. Pero estamos intentando que Max se encargue de sus propias tareas. No tienes por qué ceder ante todo lo que te pide. Levanté la vista. No lo hacía por él. Solo. Sé que tenías buenas intenciones, lo interrumpió ella, con voz aún educada, pero con límites claros como el agua. Pero ya está acostumbrado a salirse con la suya con demasiada facilidad. Estamos intentando ponerle límites. Asentí, sin decir nada. Miles llegó a casa durante la cena. Parecía cansado y me saludó con la cabeza como si fuera un vecino al pasar. Puse los platos en la mesa y me senté a un lado, esperando a que empezaran a comer. Apenas comieron. Max picoteó una o dos patatas. Esto no sabe a la sopa de pollo de mamá, dijo. Le sonreí levemente. Le puse romero. Solo un poquito. Miles tragó saliva y dijo, mamá, en realidad estábamos hablando esta tarde. Si planeas quedarte aquí más tiempo, quizás deberíamos encontrar una manera de dividir el alquiler. Mi tenedor se congeló en el aire. No digo que tengas que hacerlo, añadió rápidamente. Es solo que, ya sabes, la vida aquí es cara y todavía estamos ahorrando para la entrada. Asentí, guardé silencio un momento antes de decir finalmente, lo entiendo. Si la cosa está difícil, lo entiendo. Genial, dijo con alivio. Porque el alquiler de este mes nos está afectando especialmente. No dije mucho después de eso. Tampoco lavé los platos. Al bajar las escaleras, cogí la rosa. Sus bordes se curvaban hacia adentro. El agua de la botella casi se había agotado. La llené, sin hacer ruido, del grifo de la cocina. Con cuidado de no hacer ruido. A la mañana siguiente de que Miles me sentara como a un cliente para hablar sobre el alquiler, me encontré en el balcón, con el teléfono en la mano, revisando mis contactos hasta que encontré a Beatrice. La llamada apenas sonó 2 veces antes de que ella contestara. Hola, dije. Su voz era baja pero alerta. ¿Hermana? Estaba preparando té. ¿Qué pasa? Dudé, y luego hablé. Quiero quedarme contigo. Solo unos días. No pretendo causar problemas, solo, necesito salir de aquí. Hizo una pausa, quizá imaginando cómo habían sido los últimos días para mí. Entonces su voz llegó cálida y firme, ven ahora mismo. Iré a buscarte. No me des muchas explicaciones. Y no sientas que te equivocaste al irte. Por un momento pensé que iba a llorar. Pero no empaqué de inmediato. En cambio, me quedé allí sentado, tranquilo bajo el sol, dejando que el calor me acariciara los hombros. Miré hacia el espacio de estacionamiento de abajo, donde la camioneta blanca de Mary estaba perfectamente alineada, igual que ella, precisa, controlada. Max salió, sorprendido de verme en el balcón. Abuela, ¿te vas? Asentí, suavemente. Tu abuela Beatrice me recogerá. Me quedaré con ella un rato. Frunció el ceño. ¿Pero puedes comprarme la consola antes de irte? Tony ya tiene la nueva. Soy el último de mi clase que no la tiene. Sonreí con cansancio y dije, Max, hay cosas que simplemente no puedes esperar que otras personas te den. No respondió. Solo frunció aún más el ceño y volvió adentro, cerrando la puerta de golpe.
Bajé las escaleras y cogí la maleta que no había terminado de desempacar. La cremallera se había atascado de tanto abrirla y cerrarla. Envolví con cuidado la rosa, ya casi seca, y la coloqué encima con cuidado. Seguían en el dormitorio y el estudio, absortos en sus rutinas. No los interrumpí. Estaba abriendo la puerta principal cuando Miles salió de la cocina. ¿De verdad te vas?, preguntó. Lo miré a los ojos, con voz suave pero firme. Por ahora. Soltó un suspiro. Pensamos que tal vez podrías subir el alquiler tú mismo. Pero, si andas justo de dinero, podríamos darte algo, solo para los gastos básicos. No dije nada. Mary pasó con la mochila de Max. Me miró. Sigamos en contacto, Adela. Buen viaje. Asentí. Al salir, saqué la llave de la casa de mi bolsillo y la coloqué detrás de la pequeña maceta que estaba junto a la puerta, el mismo lugar donde solían guardarla de repuesto. No tenía pensado llevarme nada suyo. Ni sus pertenencias. Ni sus sentimientos. Pero la rosa, eso me lo llevé conmigo. La vieja camioneta gris de Beatriz entró lentamente en la entrada y se detuvo frente a la casa que Miles y Mary alquilaban. La empresa administradora de propiedades acababa de podar el jardín delantero. Me quedé allí, esperando con la brisa, con el abrigo bien abrigado. En cuanto salió, Beatriz abrió los brazos. Estoy aquí, hermanita. No digas nada. Súbete al coche. No sonreí, solo asentí. El escozor detrás de mis ojos no había desaparecido del todo, pero sabía más que nunca cuánto necesitaba ese abrazo. Metió mi maleta en el maletero sin rechistar. No hablamos mucho. Encendió el estéreo del coche, puso algunas canciones antiguas en la radio y tarareó suavemente mientras conducía, como si estuviera remendando algo en mí, esperando con dulzura a que estuviera listo para hablar. Miré por la ventana mientras nos movíamos desde las afueras, atravesando el centro, y luego hacia una zona residencial más antigua en el lado este. Beatrice vivía en un dúplex renovado con un pequeño jardín delantero lleno de amapolas y romero. Una campanilla de viento colgaba cerca del porche, tintineando con cada brisa. Ya estamos en casa, dijo, bajando la ventanilla. Dime que no hace más calor aquí que en casa de tu hijo. Asentí levemente y esbocé una leve sonrisa. ¿Esas macetas del alféizar son tuyas? Claro, dijo. Los niños dicen que llevo la casa mejor que cualquiera. Su casa era realmente diferente. Al entrar, se abría una cocina abierta y luminosa que se conectaba con el comedor. Una cesta de plátanos frescos y nueces reposaba sobre la mesa, junto a unas tarjetas de cumpleaños que Elise, su nieta, les había enviado la semana pasada. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas. Cenas de acción de gracias, barbacoas en el jardín, viajes por carretera, Beatrice con delantales, Beatrice cargando maletas, Beatrice riendo con sus hijos. Su vida tenía presencia. Continuidad. Gente que se preocupaba. Abrió la cortina de la habitación de invitados. Esta tiene la mejor luz. El sol de la mañana entra por la ventana, justo en la cama, igual que tu antigua habitación. No respondí. Simplemente abrí lentamente la cremallera de la maleta y saqué la rosa casi seca. Beatrice se acercó y lo vio. ¿Lo trajiste? Sí, dije suavemente, colocándolo con cuidado en el jarrón transparente que ella ya había preparado. Recuerdo ese arbusto. George lo plantó. Es la última flor de ese huerto, susurré. Iba a dejarla junto a la cama de Max, pero ni siquiera me dio las gracias. Suspiró, con voz cálida pero firme. Hermana, los has malcriado a todos. No se trata solo de Miles. Siempre has tenido demasiado miedo de decepcionar a nadie. Durante el almuerzo, Marta, la hija de Beatrice, llamó por vídeo. La pantalla se iluminó con una imagen borrosa, sus 3 hijos se movían afanosamente por la cocina, riendo mientras preparaban pastelitos. Marta llevaba un delantal y sostenía un tazón en una mano y su teléfono en la otra. Mamá, vamos a hacer esa receta de terciopelo rojo que me enseñaste. ¿Qué estás tramando?
Estoy almorzando con tu tía Adela. Se acaba de mudar por unos días. Tía Adela, dijo Marta radiante, saludando a la cámara. Por fin lo lograste. En cuanto los cupcakes estén listos, te enviaré algunos. Pero el glaseado está aún mejor cuando lo preparas tú. Al observarlos, algo cálido y desconocido se agitó en mi pecho. Así que esto era lo que sentía al ser recordado, extrañado. Era ligero, como respirar el aire primaveral después de un invierno largo y gris. Tu hija ya es mucho mejor que mi hijo, le dije a Beatrice con una sonrisa. Volví a mirar la pantalla. Los hijos de Marta reían a gritos, dándose codazos para decorar los pastelitos. Una niñita con coletas se acercó y preguntó: «Tía abuela, ¿vas a vivir en casa de la abuela para siempre? ¿Podemos ir a verte?» Asentí. Claro que puedes. Y cuando lo hagas, te haré mi pastel de arándanos. Ellos aplaudieron, genuinamente emocionados, y sus voces se elevaron en un coro de alegría. Mis hijos siempre dicen que la tía Adela era la mejor maestra de artes y manualidades cuando eran pequeños, agregó Marta con una sonrisa. Beatrice me pasó el teléfono. ¿Oyes eso? Así es como la gente de verdad trata a la familia. Después de terminar la llamada, dejé escapar un suspiro silencioso. Beatrice se volvió hacia mí, con una mirada dulce pero clara. No son más ricos que miles. Ni más inteligentes. Pero están agradecidos. Me devuelven la mirada. Dicen gracias. Eso es lo que hace a una familia. No dije nada. Se me hizo un nudo en la garganta, pero en lo más profundo de mí, algo empezó a soltarse. Esa tarde fuimos juntas al mercado. Beatrice insistió en que tomáramos la calle llena de puestos de flores al aire libre, dijo que allí había mejor luz y también brisa. Llevaba una cesta llena de tomates y fresas, y entre el aroma de las hierbas y el murmullo de voces, lo sentí, esa sensación de estar de nuevo en la vida. Presente. No solo de paso. De camino a casa, Beatrice dijo de repente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan solo? No respondí de inmediato. Solo murmuré, Es porque te has pasado la vida cuidando a todos como si fueran tus hijos, dijo. Pero nunca aprendiste a decirles que no. Bajé la cabeza. No es que no vean lo que haces ni cómo te va, continuó. Es que saben que, por muy mal que te traten, por mucho que te quiten, te quedarás. No te irás. Me quedé en silencio, dejando que las palabras se asentaran. Para que no se molesten en mirar atrás, dijo suavemente. Me picaba la nariz. Sentía un dolor agudo y repentino detrás de los ojos. Tenía razón. Me había dicho que iba a casa de Miles por la familia, por la reunión, pero no había un solo lugar en esa casa donde me sintiera como en casa. No querían oírme, no necesitaban que formara parte de nada. Por mucho que lo intentara, solo era alguien de paso. Alguien que ya estaba a medio camino. Pero no era desechable. Tenía una pensión, ahorros, habilidades, una vida que podía reconstruir. Tenía valor, un valor real, sólido e innegable. Simplemente había pasado tanto tiempo sin admitirlo. Esa noche dormí mejor que en semanas. La colcha era de suave algodón y lino, y aún olía a sol. El aire de la habitación era seco y tranquilo. Incluso la brisa que golpeaba la ventana sonaba como una nana. Soñé con una cocina que brillaba a la luz del sol, con masa caliente subiendo en la encimera y niños riendo de fondo. George estaba allí, secándose las manos con un paño de cocina. Nadie me preguntó cuándo me iba. A nadie le importó cuánto dinero llevaba en el bolso. Cuando me desperté, la rosa en la mesita de noche todavía estaba allí. Parecía un poco más vivo que el día anterior. La vida en casa de Beatrice fluía como un arroyo tranquilo, constante, sin prisas, pero llena de calidez. Llevaba allí casi una semana. Cada mañana empezaba con una tetera y cuidando su pequeño huerto de hierbas. Luego íbamos al mercado o pasábamos unas horas en el centro de artesanía local. Los días transcurrían suavemente, como masa caliente que se eleva al sol. Solo le dije a Miles una vez,
durante los 2 primeros días, que me había mudado con Beatriz y que no volvería. No volví a contactarlo después. Él tampoco me llamó, ni siquiera para preguntarme si estaba bien, ni para comprobar si Max había dicho algo hiriente, ni para explicarme lo que había dicho en la cena. Solo había silencio. Como si mi partida fuera esperada. Como si ya fuera hora. Esa tarde, de repente me di cuenta de que había dejado mi viejo pastillero en casa de Miles, en la mesita de noche del sótano. Allí guardaba mi medicación para la gota, que reponía regularmente en una farmacia de mi ciudad. Tras unos días sin él, el dolor había vuelto a aparecer. Beatrice se ofreció a acompañarme, pero no quería que se convirtiera en un evento. Así que, mientras ella estaba haciendo recados, pedí un coche y fui solo. La casa estaba exactamente igual que cuando me fui. El césped seguía descuidado, los cubos de basura volcados y el número de la casa colgaba torcido en la pared. Introduje la contraseña y abrí la puerta con cuidado. No había nadie. Desde arriba, oía el videojuego de Max a todo volumen, probablemente en medio de un torneo vespertino. Fui directo al sótano. Todo estaba igual que lo había dejado. La ropa de cama aún estaba arrugada, el aire aún olía ligeramente a humedad. Mi pastillero estaba intacto en la mesita de noche, como si nadie hubiera notado mi ausencia. Lo recogí, listo para irme, cuando oí pasos arriba. Y entonces, la voz de Miles. Me quedé paralizado al pie de la escalera. Algo dentro de mí me decía que no me moviera. Tendrá que darnos algo tarde o temprano, dijo. Si no, podemos olvidarnos de comprar esa casa. María respondió en voz baja, demasiado suave para que yo pudiera entender las palabras. Miles volvió a hablar, esta vez con más brusquedad. De todas formas, nunca quisimos que se quedara tanto tiempo. El objetivo de traerla era tantear el terreno, ver cuánto dinero podría tener. Y ahora se ha ido, y no tenemos excusa para preguntar. El vendedor está dando largas, esperando a ver quién cede primero. Me quedé allí, sintiendo el frío instalándose en mis huesos como una corriente de aire invernal. Así que eso fue. No me habían invitado a reconectar, ni a ayudar, ni a formar parte de nada. Era una estrategia financiera. Un tema de conversación en un plan a largo plazo. Me habían traído allí no por amor, sino como una palanca. Ahora lo recordaba, Mary había mencionado que el casero podría estar interesado en vender. Le quité importancia entonces. Nunca imaginé que tuviera algo que ver conmigo. Pero ahora estaba claro. Mi presencia había sido una táctica. Mi vida, mis ahorros, reducidos a un paso en sus negociaciones inmobiliarias. Apreté con más fuerza el pastillero y retrocedí lentamente, con cuidado de no dejar que la puerta hiciera ningún ruido. Cuando regresé a casa de Beatrice, todavía tenía los dedos helados. Acababa de volver del mercado con una cesta de la compra en la mano. En cuanto me vio paralizada en el porche, corrió hacia mí. ¿Qué pasó?, preguntó, frunciendo el ceño mientras metía la llave en la puerta. Estás pálida. No respondí de inmediato. No fue hasta que entramos, y ni siquiera me había quitado los zapatos, cuando por fin hablé. Acabo de oír a Miles. En la cocina, hablando con Mary. Se quedó paralizada, con las llaves aún colgando en la cerradura. ¿Qué dijo? Me quedé mirando la bolsa de manzanas en su mano, con la voz tan débil que casi desapareció. Dijo que solo me habían traído para ver cuánto dinero tenía. Que no era bien recibida. Ya habían calculado cómo conseguir que ayudara a comprar la casa. Beatrice dejó la bolsa y se giró completamente hacia mí. ¿De verdad dijo eso? Asentí. Sus palabras exactas fueron: tendrá que darnos algo tarde o temprano. Si no, nunca podremos comprar esa casa. No respondió de inmediato. Solo me miró fijamente, en silencio, como si esperara a que dijera el resto. Y lo hice. Pero esta vez mi voz no tembló. No es que nunca considerara ayudarlos, Bea. De hecho, planeé hacerlo, una vez que todo se arreglara. Pensé que tal vez ofrecería parte de lo que gané con la venta de mi casa para ayudarlos con la entrada.
Pero ahora lo entiendo. Para ellos, no soy una madre. Soy una cuenta bancaria. Una casera con una sonrisa cálida. Beatriz exhaló, con voz suave pero firme. Ofrecer ayuda es generosidad. Pero elegir no hacerlo. Eso no te convierte en la villana. No dejan de entenderme, dije, y el cansancio en mi pecho se sintió como una verdad finalmente dicha en voz alta. Simplemente no les importa. Solo les importa si soy útil. Beatriz dio un paso adelante y tomó mis manos entre las suyas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Levanté la vista con voz tranquila y serena. Voy a comprar esa casa. Sus cejas se levantaron. Lo quieren, ¿verdad? Dije lentamente. Bueno, no voy a impedir que lo quieran. Pero esta vez, seré yo quien actúe primero. Beatriz asintió y algo brilló en sus ojos, una chispa que nunca había visto antes. Por fin lo entiendes, dijo. No les estás robando el futuro. Estás recuperando tu dignidad. Esa tarde me puse en contacto con el agente inmobiliario. La respuesta llegó rápidamente. Sí, la casa adosada estaba anunciada discretamente en una plataforma privada. Los propietarios eran una pareja mayor que se preparaba para jubilarse y mudarse a Florida. Estaban ansiosos por vender y buscaban un comprador que no complicara las cosas. ¿Puede hacer una oferta en efectivo?, preguntó el agente por teléfono. Alguien más ha mostrado interés, pero su hipoteca aún está pendiente. Pagaré en efectivo, dije sin dudarlo. Mi voz era tranquila, firme, sin una sola pausa. Incluso a mí me sorprendió lo segura que sonaba. En ese caso, es muy probable que tenga prioridad, respondió el agente. Podemos hacer una visita virtual mañana. No es necesario que esté presente. Colgué y me quedé quieto, con el corazón latiéndome con fuerza por esa frase, pagar en efectivo. Resonó en mí durante más tiempo del que esperaba. Esa noche, me senté junto a la ventana y bajé la rosa que estaba casi seca. Con unas tijeras, recorté con cuidado los pétalos exteriores, crujientes y quebradizos, dejando al descubierto el centro de la flor, donde aún se conservaba un tenue rastro de color. Ya casi se había acabado. Los sabía. Pero no me atreví a tirarlo. Esta rosa era como yo, sacada de la casa de alguien, abandonada a secarse, ignorada, sin que nadie la viera útil. Pero ese no era el final. Era solo una señal, esa versión de mí estaba acabada. Ahora, era hora de un nuevo comienzo. A partir de ese momento viviría para mí. Unos días después, el agente volvió a llamar. Todo el papeleo está completo, señora Adela. Ahora es usted la propietaria oficial de la casa. Pronto habrá una inspección rutinaria de la propiedad, añadió. Coordinaremos la fecha con los inquilinos actuales. Terminé la llamada y dejé mi taza de té con cuidado sobre la mesa. Afuera, una brisa levantó el borde de la cortina, haciéndola oscilar como una respiración lenta. Y por un momento, me transporté a décadas atrás, cuando George me trajo por primera vez a la casita en la que vivimos durante 30 años. El viento me había parecido igual. Me preguntó, ¿te imaginas viviendo aquí el resto de tu vida? No lo pensé mucho en ese momento. Simplemente sabía que estaba a mi lado, y eso me bastaba. ¿Y ahora? Ahora tenía que aprender a mantenerme a mi lado. Era sábado, el día de la visita. La agente ya le había informado a Miles, pero no le había dicho quién era el comprador. Así era exactamente como lo quería. Sin dramas. Sin pretensiones. Solo la verdad, revelada cuando tenía que serlo. Beatriz insistió en acompañarme. No voy a dejar que te enfrentes a ese hombre sola. Sonreí. Esta vez, no voy a entrar cabizbaja. Esperamos justo afuera de la entrada del vecindario hasta que llegó la agente, una mujer asiática aguda y sensata, con movimientos eficientes y un tono neutral y profesional. Los inquilinos ya están en casa, dijo, abriendo la puerta. Entraré primero y les avisaré que estamos aquí. Me quedé mirando esa puerta tan familiar. Por un momento, imaginé a Max allí esa noche,
pidiendo la consola más nueva. En aquel entonces, pensé que solo estaba siendo infantil. Ahora lo entendía mejor. Sus padres le habían enseñado desde pequeño a pedir a los demás. Unos minutos después el agente nos hizo señas para que entráramos. Me enderecé, respiré profundamente y entré en la casa que una vez conocí hasta el más mínimo crujido y olor. Mary estaba sentada en el sofá hojeando una revista. Miles se apoyaba en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y expresión cautelosa. Cuando me vio, abrió mucho los ojos, sorprendido. «¿Mamá?», preguntó con voz incrédula. ¿Qué haces aquí?». No le respondí. Caminé directo al centro de la sala y me volví hacia el agente. «Primero me gustaría revisar el sótano», dije con calma. «La última vez no me gustó la ventilación». Ella asintió con firmeza. «Por supuesto. Hoy es la inspección preliminar, solo confirmamos lo que descubrimos». Mary se levantó. «Espera, ¿comprador? ¿Qué quieres decir con comprador?». Vi cómo el rostro de Miles cambiaba. Se giró lentamente hacia mí, y su voz se volvió repentinamente más baja. «¿Eres el comprador?». Solo entonces lo miré a los ojos, tranquilos como si estuviera sirviendo una taza de té. «Sí. La casa ahora es mía». Mary palideció. Miles parpadeó, atónito. «¿Cuándo? ¿Por qué?». «Ese día vine a buscar mi medicina», dije, interrumpiéndolo. «Te oí en la cocina». Se quedó congelado. «Dijiste que al final tendría que aportar el dinero. Que traerme aquí era una forma de ver cuánto tenía. Y que, una vez que me fuera, ya no tendrías motivos para pedírmelo». Su rostro se oscureció en un instante. «¿Estabas espiándonos?». «No estaba escuchando a escondidas», dije, y esbocé una sonrisa suave y sin humor. «Estaba ahí mismo. Simplemente no te importaba si te oía o no». La habitación quedó en silencio. Solo el videojuego de Max resonaba débilmente desde arriba, como si viniera de otro universo. Miles abrió la boca, tal vez para discutir, pero no le salieron las palabras. Mary fue quien habló. Su voz sonaba tensa. «Adela, si siempre planeabas comprar la casa, ¿por qué?». «No», dije con voz firme. «No tenía planes. De hecho, pensaba ayudarte. Después de vender mi casa, tenía algunos ahorros y estaba considerando ofrecer una parte para la entrada. Pensé que tal vez, solo tal vez, podría ayudarlos a ambos a construir algo de estabilidad». Miré entre ellos. «Pero entonces escuché lo que dijiste. Y en ese momento, lo entendí, no te debo nada. Ni un centavo». Miles dio un paso al frente, con la mirada penetrante por la emoción. «¿Entonces esto qué fue? ¿Una venganza? ¿Querías humillarnos? Sabías que estábamos esperando al vendedor, y tú». «No toqué ni un céntimo de tu dinero», dije con firmeza. «Me trataste como si fuera un obstáculo para tu futuro. Pero no te diste cuenta, yo era la que estaba siendo utilizada. Calculada. Explotada». Los siguientes 10 minutos fueron un proceso confuso. El agente actuó con eficiencia: firmas, fotos, documentos. Inspección final. Confirmación. Listo. Miles y Mary permanecieron rígidos en la sala de estar como dos personas atrapadas en un aguacero, sin saber si su silencio venía de la conmoción, la vergüenza o simplemente la incredulidad. Antes de salir, me volví hacia ellos. «No voy a reclamar la casa inmediatamente», dije. «El contrato de arrendamiento te da un mes más. Regresaré entonces. No hay necesidad de entrar en pánico. Solo recuerda, esta casa ahora pertenece a otra persona». No esperé a ver su reacción. La puerta se cerró suavemente detrás de mí. Y por primera vez en años, lo supe. Finalmente había borrado mi nombre de su lista familiar de utilidad. Y entré, de lleno, en una vida propia. La casa de Beatrice siempre estaba tranquila, como ese lugar donde nadie necesitaba hablar mucho para que le entendieran bien.
Las amapolas del alféizar habían vuelto a florecer, y la cocina aún conservaba el suave aroma de la cena de la noche anterior. Me senté en la sala, remendando la costura suelta de mi vieja bufanda mientras la radio sonaba canciones de otros tiempos. Pensé que hoy sería otro día tranquilo como ese. Entonces sonó el timbre. Beatrice se asomó desde la cocina. ¿Has pedido algo? Negué con la cabeza y dejé el costurero. Ella fue a abrir la puerta. La oí jadear suavemente. Hola, tía Beatrice. La voz de Miles tenía esa cortesía cautelosa y practicada que tan bien conocía. Estaba allí de pie, sosteniendo una bolsa de regalo cuidadosamente empaquetada. ¿Está mi mamá en casa? Vine a verla. Me puse de pie. No sentí ninguna emoción repentina, ningún atisbo de esperanza. Solo un escalofrío que me recorría el pecho silenciosamente, como agua que se ha dejado reposar demasiado tiempo, enfriándose. Beatrice me miró. Le hice un gesto con la cabeza antes de que se hiciera a un lado y lo dejara entrar. Miles echó un vistazo a su alrededor al entrar. En cuanto me vio, su expresión adoptó una sonrisa amable y conciliadora. Mamá, dijo, sentándose en la silla frente a mí. Solo quería hablar. De todo. Dejó la bolsa de regalo en la mesa de centro. Son las galletas de té que te encantaban. Fui a esa tienda que te gustaba. No los alcancé. No dije ni una palabra. Se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante de esa manera en que la gente lo hace cuando quiere parecer abierta. Sé que dije algunas cosas que no salieron bien. Quizás te hice sentir que no eras bienvenido. Pero, sinceramente, te estamos agradecidos de que hayas venido a ayudarnos. De verdad. Aún así, no dije nada. Entonces, continuó, entiendo que todo esto de la casa, puede que haya sido una decisión impulsiva. Pero estaba pensando, si pudiéramos llegar a un acuerdo. Que quede en familia. Max se crió allí, también es su hogar. ¿Quieres que te lo ceda? Interrumpí. Dudó. Bueno, quizá empezar con una carta de intención. Algo informal. Nos quedaríamos, mantendríamos el lugar estable para Max. Así que por esto viniste, dije suavemente. No, mamá. Vine a... No viniste a hablar, dije con firmeza y claridad. Viniste a preguntar. Se quedó congelado. Me recosté en el sofá, con la voz aún serena. Entiendo que quieras construir tu vida, que quieras darle estabilidad a Max. Lo que no entiendo es disfrazar tus necesidades financieras en nombre de la familia y usar eso para pedirme los ahorros de toda la vida. Se le sonrojó. Se le quebró la voz. Eres mi mamá. Somos familia. Esto no es... ¿Familia? Beatrice, que había permanecido callada hasta entonces, se levantó. Su voz era cortante, casi áspera. ¿Ahora recuerdas que es tu madre? Miles se giró hacia ella, sobresaltado. Te crió sola durante años. Necesitabas dinero para el campamento de verano en primaria. Ella limpiaba 3 casas al día solo para recuperarte. Cuando solicitaste ingreso a la universidad el año en que murió tu padre, ¿quién avaló tu préstamo? ¿Quién te compró tu primera laptop de segunda mano? Sus palabras salieron como una tormenta contenida durante mucho tiempo. Te mudaste a otra ciudad por trabajo. ¿Quién te pagó el alquiler durante 3 meses? ¿Quién te envió dinero y comida enlatada por correo cuando estabas sin Blanca? ¿Y cuándo te pidió algo a cambio? Quería decirle que parara, pero tenía un nudo en la garganta. No pude. Beatrice dio un paso más cerca, colocándose entre nosotros. No solo le fallaste, Miles. La usaste. Dijiste que, una vez que se fuera, ya no tendrías motivos para pedirle dinero. Eso no es negligencia. Es una desgracia. No mereces llamarte su hijo. La habitación quedó en silencio. Miles abrió la boca pero no salió nada. Me puse de pie, extendí la mano y empujé suavemente la bolsa de regalo sobre la mesa. Cógetelo, dije.
No lo necesito. Su rostro se había puesto pálido. Sus dedos se cerraron alrededor de las asas de la bolsa. Solo, pensé que tal vez aún había una posibilidad. Has pensado demasiado, respondí. Caminó hacia la puerta, más lento de lo que recordaba haberlo caminado jamás. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Beatrice se acercó y tocó suavemente mi hombro. Me quedé mirando la puerta por un momento y algo dentro de mí hizo clic. El antiguo yo siempre había esperado que él se diera la vuelta, que me dijera que me extrañaba, que me necesitaba y que quería que volviera. ¿Y ahora? Ahora solo quería que se fuera, para siempre. Esa noche, fui al jardín y corté 2 rosas frescas. Las puse en mi viejo jarrón, junto a las flores secas que había traído de mi antigua casa. Lo viejo y lo nuevo, uno al lado del otro. En su justa medida. Beatrice tarareaba una melodía suave desde la cocina. Marta me envió un mensaje para decirme que los niños habían sacado tarjetas que enviarían pronto. Afuera, la brisa era suave y las cortinas se levantaban suavemente, como si aplaudieran el cielo del atardecer. Me senté y escribí una postal. Solo una frase. No es que no te ame, simplemente finalmente aprendí a amarme a mí mismo primero. Después de que Miles se fuera, me quedé junto a la ventana de la cocina, observando cómo la campanilla del porche se mecía suavemente con la brisa. Sus notas suaves y dispersas sonaban como una despedida, un delicado adiós definitivo a una vida que realmente había dejado atrás. Beatrice nunca volvió a mencionar ese día. Simplemente volvimos a nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Ella seguía yendo al centro comunitario por las mañanas para hacer voluntariado. Y yo, poco a poco, empecé a retomar las partes de mí que una vez había dejado de lado: hornear, hacer manualidades, leer. Cuando Miles se mudó, no fui a verla. Nunca me dijo la fecha, solo le pidió a la gente que enviara una confirmación formal de que la habían desocupado. Para cuando volví a entrar en la casa, ya hacía calor. El césped del jardín había crecido. La casa en sí se sentía silenciosa, como un sueño que apenas acababa de despertar. El aroma había cambiado. Habían desaparecido el champú de Max y el perfume de Mary. En su lugar, polvo, madera y esa quietud que no pertenece a nadie. Recorrí cada habitación, una por una, recordando el primer día que llegué. Las miradas incómodas, las conversaciones superficiales, el aire frío del sótano. Nunca me había sentido como en casa. Pero ahora, podía serlo. Contraté a un equipo de limpieza, cambié el suelo y pinté la sala. Las viejas paredes color carbón desaparecieron y las cambié por un cálido beige crema. Las cortinas eran de algodón y lino, justo como me gustaban. El sofá de cuero lo cambié por uno suave y azul cielo que encontré en una tienda de segunda mano calle abajo. Solo cambié una cosa en la cocina. La botella de aceite de oliva que había traído seguía allí. La limpié y la puse junto a los fogones, justo donde debía estar. ¿El sótano? Ya no hay cama. Lo convertí en un acogedor taller trastero. Mis telas, manualidades de papel y cajas de fotos volvieron a tener su lugar. Incluso instalé un sistema de climatización, nunca más me dolerían las articulaciones por la indiferencia ajena. Luego, en el alféizar de la ventana, planté rosas nuevas. No de mi antigua casa. No del jardín de Beatrice. Una nueva variedad, de color pálido y aroma sutil. Tal como me sentía por dentro. No tardé mucho en unirme al centro comunitario de Beatrice. Llevaba semanas animándome a hacerlo. Haces animales de fieltro 10 veces mejor que las trabajadoras sociales, bromeaba. Mi primer día allí fue una radiante mañana de viernes. Llevé algunos proyectos viejos y una caja de herramientas. Solo quería sentarme atrás y observar. Pero en el momento en que llegué, una de las coordinadoras, una mujer amable con brillo en los ojos, me empujó suavemente hacia adelante. Nos falta alguien para dirigir el grupo de manualidades de hoy, dijo. ¿Te animas a intentarlo? Sonreí y negué con la cabeza. No soy profesional. No tienes que estarlo, dijo. Solo tienes que estar dispuesto a compartir. Y así,
Sin más, dirigí al grupo. El proyecto de ese día era un marco de recuerdos, decorar marcos de fotos con recuerdos personales. Unas 10 mujeres mayores estaban sentadas alrededor de la mesa, algunas con dificultades auditivas, otras con manos temblorosas, pero todas sonreían con auténtica alegría. ¿Eras profesora?, me preguntó una mujer que llevaba un suéter rosa. Sonreí. No. Solo fui alguien que fue olvidado cuando dejó de ser útil. Hizo una pausa, luego extendió la mano y me la tomó. Bueno, ahora te necesito. Gracias. Desde entonces, di clases semanalmente. Nuestro grupo creció de manualidades a pequeños círculos de intercambio. Finalmente, alguien sugirió: Adela, ¿por qué no das una charla? Algo como la segunda mitad de la vida. Tienes una historia. Todos necesitamos aprender cómo te recuperaste. Me reí de la idea. Pero alguien ya lo había incluido en la agenda del mes siguiente. El día de la charla, la sala estaba más llena de lo que esperaba. Algunos vinieron en silla de ruedas. Otros trajeron a sus nietos. Una mujer llegó con un pastel casero y dijo: lo hicimos para agradecerles por darnos valor. De pie al frente de la sala, de repente sentí que mi voz se quebraba. No soy especialista, comencé. No, soy oradora. Solo soy una mujer. Una madre. Una persona mayor a la que una vez le dijeron que ya no la necesitaban. Pero ahora tengo mi propia casa. Mi propio tiempo. Mis propios amigos. ¿Y ser importante? Eso no lo deciden otros. Los aplausos duraron más de lo esperado. Esa noche, llegué a casa y me quedé junto a los rosales. Corté los tallos secos y cambié el agua con cuidado. Y mientras estaba allí, pensé en Max. Me pregunté si ya habría roto la consola. O si seguía esperando a que alguien le comprara una nueva. Pero ya no estaba enojada. Simplemente lo entendía. Algunos niños tardan más en crecer. Y yo, como madre y abuela, por fin había aprendido a no esperar. En mi mesa de centro había algunas fotos nuevas. Una de Beatriz y yo, sonriendo con nuestras insignias hechas a mano. Otra de mí, rodeada de mujeres en el centro, sosteniendo orgullosas tijeras y mostrando nuestras manualidades. Y una de los hijos de Marta, una tarjeta que habían hecho, pegada con dibujos de una mujer canosa con tijeras de podar, con rosas floreciendo detrás de ella bajo el sol. Dentro decía: Abuela Adela, esta eres tú. Eres nuestra abuela superheroína. Me reí suavemente y coloqué la tarjeta en el centro de la mesa. Ahora mi vida parecía un mosaico, viejas grietas, piezas nuevas que volvían a encajar. No tenía que ser perfecto. Simplemente tenía que ser mío. La primera vez que escuché noticias de Miles fue por un vecino. Estaba en el jardín podando las rosas cuando la señora Lund, la vecina de Beatrice, se acercó para charlar un rato. ¿Te enteraste de que tu hijo se mudó a uno de esos pequeños apartamentos en Broxtone? Preguntó con indiferencia, señalando hacia la calle. El de la esquina, junto a la calle principal. Me giré un poco. Pensé que estaban esperando una hipoteca para comprar una casa. Se encogió de hombros. Oí que el préstamo se retrasó. Y hubo otras cosas. Creo que Mary ahora teletrabaja. Algo sobre un cambio de trabajo. Estuve allí el día que se mudaron, no parecía un día feliz. No insistí más. Simplemente volví a podar las ramas. Pero en algún lugar dentro de él, algo se movió, como un hilo que tiraba suavemente. Su vida, pensé, no podía ser fácil ahora. Pero por una vez, no sentí la necesidad de arreglarlo. Unos días después, recibí un paquete extraño. Sin remitente, solo mi nombre y mi calle. Dentro había una pequeña caja de madera desgastada. Lo supe al instante. Contenía un paquete de cartas antiguas que le había escrito a Miles hacía más de una década. Él estaba en la universidad por aquel entonces, vivía fuera del estado, recién independizado. Cada mes le escribía una carta, no llena de consejos, sino de recordatorios: hace frío,
ponte algo de abrigo. Te enviaré dinero a tu tarjeta la semana que viene. No olvides tu cita con el dentista. Siempre supuse que los había tirado. Pero los conservó. Y ahora, los había devuelto. También había cartas nuevas, escritas a mano, dobladas entre las amarillentas. Max me pregunta todas las noches si la abuela va a volver. Le dije que estás ayudando a cuidar a otros niños en otro lugar. Pero, en serio, sé que te alejamos. Encontré tus cartas en el fondo de mi caja de herramientas mientras empacaba. Las leí una y otra vez. Me impactó, has sostenido silenciosamente la mayor parte de mi vida. Ahora que la casa está tranquila, pienso en cómo, cuando estabas allí, aunque no habláramos mucho, parecía que la luz siempre estaba encendida. Me ardían los ojos. Fue como si una puerta junto a la cual había permanecido abierta durante años, fría y sin respuesta, finalmente hubiera escuchado un golpe. No llamé. No respondí. Volví a colocar las cartas en la caja de madera y la guardé en el cajón de la sala de estar, junto a mis planes de lecciones de manualidades y viejos álbumes de fotos. No pertenecía al cajón de las heridas. Ni al de los recuerdos. Era algo completamente distinto, algo que aún se estaba redefiniendo. 2 semanas más tarde, después de dirigir un taller de collage de recuerdos en el centro comunitario, uno de los voluntarios se apresuró a acudir. Adela, alguien ha venido a verte. Salí y vi a Miles sentado en el banco afuera de la entrada. Llevaba una camisa sencilla y pantalones caqui. Sostenía una bolsa de papel en ambas manos. Al verme, se quedó de pie, visiblemente inseguro. No estoy aquí para causar problemas, dijo rápidamente. Asentí. Me ofreció la bolsa. Max hizo esto ayer, dijo que le enseñaste a hacer collage. Esperaba que quisieras verlo. Dentro había un marco de fotos de corte irregular, hecho con papel brillante. En el centro, una foto de Max y yo plantando flores en el jardín. En la esquina, con letras torcidas escritas a rotulador, decía, para la abuela Adela. Echo de menos las galletas. Sonreí, no una sonrisa de perdón, sino de liberación. De dulzura. Miles me miró, con la voz más baja de lo que jamás la había oído. Sé que no puedo esperar que me dejes entrar de golpe. Pero quería que supieras que lo intento. No solo por ti. Por mí. Y por Max. No quiero que acabe como yo. Desagradecido. Ignorante. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Entonces sigue intentándolo. No nos abrazamos. No lloramos. Solo 2 árboles desgastados, descansando un momento en la misma tranquila sombra. Antes de irse, dijo. Si te parece bien, me gustaría enviarte algo de Max cada mes. Dibujos, quizás. Solo, no quiero que pierda las partes importantes de ti. Acepté. No por él. Sino por el niño que todavía dibujaba con crayones. Esa noche, abrí el cajón y saqué las cartas. Esta vez, no las volví a guardar en la caja de madera. Los até con una cinta de seda suave y los metí en una carpeta nueva. La etiqueta que escribí decía: el pasado sigue creciendo. Y en ese momento, me di cuenta. Yo también lo era. Los días se fueron acomodando a un ritmo constante. 2 veces por semana, daba clases en el centro comunitario. A veces, llevaba a Beatriz al mercadillo a buscar tesoros de segunda mano. Volvíamos a casa, preparábamos una tetera y yo cortaba unas rosas para colocarlas en el alféizar de la ventana de la cocina. La primera semana de cada mes, Max me enviaba un sobrecito. A veces contenía un dibujo nuevo. Otras veces, solo una nota adhesiva con una sola línea: abuela, gané un concurso de escritura en la escuela. Escribí sobre ti. No respondí. No porque no me conmoviera, sino porque sabía que algunas relaciones no necesitan apresurarse para sanar. Crecen lentamente, como raíces bajo la tierra. Era sábado, con un sol tan intenso que resultaba irrazonable.
Acababa de arrancar la maleza del jardín y me estaba enjuagando las manos cuando sonó el timbre. Abrí la puerta. Era Miles. Sin bolsa de papel. Sin Max. Vestía de forma informal, como una versión de sí mismo que no había visto desde que acababa de salir del instituto. Con esa forma un poco torpe y esperanzada en la que se paraba cuando llegaba a la puerta y me llamaba, mamá. ¿Tienes un poco de tiempo? Preguntó. Me preguntaba si podría invitarte a tomar un café. Me sequé las manos y asentí. Fuimos a un pequeño café cerca de la esquina, no al que suelo ir, sino a uno que él había elegido. No me importó. A veces, un sitio nuevo te ayuda a decir las cosas viejas con más claridad. Nos sentamos en silencio un rato. Hojeó el menú y finalmente pidió un café con leche. ¿Todavía bebes té negro?, preguntó. Asentí. Cuando llegó mi té, lo tomé con ambas manos y recorrí lentamente el borde de la taza con el pulgar. Mamá, dijo finalmente, últimamente he estado pensando mucho. Siempre estuviste ahí para mí. Y en algún momento, dejé de mirarte. No respondí. Solo levanté la vista y lo miré a los ojos. En la universidad, recibía tus cartas todos los meses. Recordabas cada examen, el nombre de todos mis amigos. En aquel entonces, me parecía molesto. Demasiado. Soltó una risita tímida. Pero luego me gradué, empecé a trabajar, me casé, fui padre. Y aunque necesitaba tu consejo más que nunca, esperé a que me lo pidieras. Nunca te pregunté cómo estabas. Nunca te invité de vacaciones. Nunca le conté a Max nada sobre quién eras antes. Él levantó la vista. Esta vez, sus ojos estaban firmes. Me di cuenta cuando te fuiste. Que todo lo que hiciste no fue por obligación. Fue porque me amabas. Revolví mi té con suavidad. Mi voz era apenas un susurro. No dejé de preocuparme por ti. Simplemente empecé a intentar preocuparme por mí también. Parpadeó. Se quedó quieto. Lo miré. No eres la primera en pensar que el amor de una madre es algo que se da por sentado. No serás la última. Pero no puedo seguir siendo la clase de madre que solo da. Y nadie la ve. Asintió lentamente. Había algo pesado en sus ojos, comprensión, tal vez. O arrepentimiento. ¿Puedo tomarme mi tiempo?, preguntó. No para deshacerlo todo, sino para que sepas que lo estoy intentando. Para ser mejor. Por ti, por mí. Por Max. No quiero que crezca y se olvide de ser agradecido. Respondí en voz baja. No te impediré que mejores. Pero recuerda, Miles, el respeto no se dice. Se hace. ¿Quieres mi ayuda? Empieza por ayudarme. ¿Quieres que Max crezca con empatía? Entonces empieza por ti. Exhaló, largo y lento, como si algo finalmente hubiera aterrizado. Hablamos durante casi una hora. Sin discusiones. Sin lágrimas. Solo años de cosas no dichas, contadas con delicadeza y dejadas ir una a una. Cuando salimos, la luz del sol cayó sobre sus hombros. Y por primera vez lo vi, no como el niño que una vez cargué conmigo, sino como un hombre que ahora podía sostenerse a sí mismo. Seguramente volvería a tropezar. Podría seguir diciendo algo incorrecto. Pero ya no soportaba el peso de ser responsable de todo lo que él hacía. De ahora en adelante, éramos dos personas distintas. Que quizá aprendieran a respetarse. Dio la casualidad de que también éramos madre e hijo. Cuando llegué a casa, abrí el cajón y saqué la última tarjeta que Max había enviado. Esta vez, respondí. Solo una frase. Gracias por recordar que me gusta el pastel Red Velvet. La próxima vez que vengas, te enseñaré a hacer el glaseado. Sellé el sobre, presioné el sello y lo puse junto a la puerta para enviarlo por correo. Afuera, la luz del sol era perfecta. Las rosas del jardín habían abierto algunas flores más. En la sala,
Una nueva foto se había unido al marco de la repisa. Beatriz y yo, abrazadas en el taller de manualidades la semana pasada. Yo sostenía la bolsa de tela que acababa de coser. Su sonrisa era pura sonrisa y alegría. De repente, recordé algo. Entré en la sala, abrí un cajón y encontré una nota adhesiva. Escribí un mensaje corto y la pegué suavemente contra la puerta. Casa de Adela. Bienvenidos. No era para nadie más. Fue para mí. Una bienvenida a casa tranquila y constante.